vamos a revisar el examen que ellos nos acaban de dar para la parte de eliminatoria, que es la que vas a enfrentar el día viernes. Entonces vamos a ir revisando. Te lo ponen aquí como si fuera un examen de formulario de Google. Y la pregunta número 6, en la pregunta número 6 es donde empieza el examen. Entonces, a mí lo que no me gusta es que luego te echan un rollísimo. Lo voy a leer de todas maneras. En química analítica se usan soluciones, es decir, mezclas, y métodos para analizarlas. Para no acabarnos las muestras, se utilizan alícuotas, es un cachito. Hagan de cuenta que tienen, por ejemplo, un frasco y tomas un gotero y de ese gotero tomas 3 gotas. Eso es una alícuota, una muestra. Para formar nuevas soluciones aforadas, ahorita les van a explicar qué es aforado. Una alícuota es una parte que se toma de un volumen, alícuota líquida, o de una masa, alícuota sólida, para ser usadas en una prueba de laboratorio cuyas propiedades físicas y químicas, así como su composición, representan a la sustancia original. Si tú tomas 3 muestras, 3 gotas de refresco, no ha cambiado nada, el refresco sigue siendo el mismo, está hecho de lo mismo, nada más que ha cambiado el volumen. Aforar consiste en añadir disolvente al matriz que contiene a la alícuota hasta alcanzar el volumen deseado de la nueva solución. O sea, por ejemplo, yo pongo mi muestra en un matraz o en un vaso de precipitados, deposito mis gotitas, ¿no? Entonces pongo aquí las gotitas y entonces lo que hago, aforar ahora significa llenar hasta una marca. Completas con agua la marca. Lo que estás haciendo es diluyendo a la sustancia. Y cuando la diluyes, entonces vas a bajar la concentración. Es como si te dan tu café muy cargado y le echas agua, ya se baja la concentración, ya no se siente tan cargado. Entonces dice, aforar consiste en añadir disolvente al matraz que contiene a la alícuota hasta alcanzar el volumen deseado de la nueva solución. Por este método, las alícuotas manejan una concentración menor a la original, es decir, bajaste la concentración, la diluiste. Una alumna de la Facultad de Química tiene una solución A, la cual cuenta con una concentración molar de 5 unidades y un volumen de 100 mililitros. De esta solución toma una alícuota de 20 mililitros y se prepara una nueva solución aforada a 150 mililitros. ¿Cuál sería la concentración molar de la nueva solución? Entonces, básicamente, lo que tú tienes que hacer es, te vas a tener que fijar cuál de ellas es la nueva solución. Entonces voy a mover un poquito hacia acá para tener los datos. De aquí tienes este volumen y de aquí tomas una cantidad chiquitita, solamente 20 mililitros de esta concentración y la llevas a 50 mililitros. Lo que nosotros queremos saber es qué concentración, qué moles hay aquí. Para eso, entonces vamos a calcular primero esta molaridad. Esta molaridad son 5 moles en 100 mililitros. Entonces, básicamente, esta concentración que tú tenías era 5 molar. Es decir, hay 5 moles por cada litro. Eso es lo que dice aquí. Hay 5 moles por cada 1000 mililitros. Eso es lo que dice esta. Si tú solo te llevaste 20 mililitros, ¿cuánto te llevaste de la concentración? ¿O cuánto te llevaste en moles? Lo que hacemos entonces es, básicamente multiplicas, por ejemplo, 20 por 5 entre 1000 y nos va a dar como resultado 0.1 moles. Una vez que tengas eso, entonces ahora sí, este número, 0.1 moles, lo divides entre esto, pero en litros, 0.15 litros. Y entonces tienes 0.1 entre 0.15, te va a dar 0.66 y este es nuestro resultado. Lo que yo hice fue, me fijé cuál era la concentración. Según todo el rollo que me explicaron, si yo saco 20 mililitros, tienen la misma concentración. Entonces, lo que me interesa saber es cuántos moles había, porque la molaridad se calcula moles divididos entre los litros. Por cada litro, esta unidad se mide como por cada litro hay 5 moles. Yo no saqué un litro, yo saqué 20 mililitros. ¿Cuántos moles tengo? Tengo 0.1 moles. Estos moles son los que están disueltos en este volumen. 0.1 disueltos entre 0.15 litros me da la medida de molaridad, que es esta que nosotros tenemos aquí. Ahora,
Balancear la siguiente reacción química. Esta es una reacción que si tú la intentas balancear por el método de tanteo o por el método algebraico te va a costar un montón de trabajo. Te sugiero que estas que aparecen con elementos que están solitos, las balancees por el método redox. Entonces nos va a quedar o más fácil que entonces sustituyas estas de aquí y veas con cuál se balancea. Por ejemplo, vamos a ver, si yo pongo 3 y pongo 2 y pongo 3 y pongo 2 y pongo 4, si se balancea, si todo queda balanceado de un lado y del otro, entonces en automático esa es la respuesta. 3 cobres, el cobre balanceado. 2 hidrógenos, 4 hidrógenos, esta no es la respuesta porque no está balanceado. Vamos entonces a la siguiente. Les voy a hacer un poquito más grande aquí para que lo podamos, ¿cómo se llama? Para que yo tenga como más chance de mover. La siguiente dice 3, 8, 3, 2 y 4. Vamos a ver. Cobre. 3 cobres balanceado. 8 hidrógenos. 4 por este 2 son 8. El hidrógeno está balanceado. Nitrógeno. 8 nitrógenos. 2 por 1, 2 por 3, 6. Más estos 2, los nitrógenos está balanceado. 8 por 3, 24. Oxígenos. 3 por 2, 6 por 3, 18, más 2, 20, más 4, 24. Esta es la respuesta. Ni te pongas a balancear, entonces mejor pon los números aquí y cuenta. Ese es el método más sencillo que yo he encontrado para este tipo de exámenes, que son como exámenes de opción múltiple. Vamos a la siguiente, dice, tengo dos soluciones que hago reaccionar entre sí. La primera de ellas es una solución de 160 mililitros de ácido clorhídrico, 0.3 molar, y otra de 120 mililitros de hidróxido de sodio, 0.4 molar. Un ácido con una base generan una reacción de neutralización y lo que van a hacer es lo siguiente. Si tú pones ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico cuando reaccione lo que va a hacer es que se va a dividir en hidrógeno y se va a dividir en cloro. Por otro lado, la sosa o el hidróxido de sodio se va a dividir en sodio más OH, en este caso negativo. Lo que te interesa saber es, si tú tienes un recipiente y en ese recipiente tienes 160 mililitros del ácido y luego entonces tenemos 0.3 molar y luego lo sumas con otra sustancia que es hidróxido de sodio y tienes nada más 120 mililitros y 0.4 molar, lo que quieres saber específicamente es cuántos moles hay aquí y cuántos moles hay aquí para saber de qué te va a quedar más, si de hidrógeno o de OH. Estos son los que nos interesan. Para eso entonces vamos a hacer lo siguiente. Transformas esto a litros, así de entrada. Entonces te van a quedar, por ejemplo, la molaridad de entrada, lo que te interesa es molaridad de 0.3 moles sobre 1 litro de solución. Y luego, los litros no te interesan que estén abajo, entonces los pones arriba, lo multiplicas por 0.16, en este caso 0.16 litros. Perdón. La molaridad la puse así porque me convenía. Multiplico esto y me da 0.048 moles. Luego, en el de abajo, este de acá. Multiplicas 0.4 moles, 1 litro, lo multiplicas por este, pero en litros, 0.12 litros. Te va a dar 0.048 moles. Quiere decir que hay lo mismo de un lado que del otro. Esta es una neutralización perfecta. Si hubiera un caso en donde uno fuera mayor, entonces lo que haces es que lo restas, el mayor sobre el menor, y luego lo divides entre el volumen total, lo sumas. Y entonces ahí ya calculas el pH. En este caso, 0.048 menos 0.048 me da 0. Entonces quiere decir que no quedó nada, que todo quedó neutralizado. Neutralizado significa que tienes un pH 7. Entonces vamos a buscar lo que diga pH 7. Entre 4 y 8, esto es la respuesta. Oli, y si aquí, por ejemplo, me hubiera quedado, vamos a ponerlo aquí, que en lugar de ser 0.048 me hubiera quedado 0.1, este es el mayor. 0.1 menos 0.048, entonces en automático haces la resta, 1 menos 0.048 y te da, por ejemplo,
0.952. Si nosotros asumimos que es de hidrógeno, entonces puedes calcular el pH directo. El pH es igual a menos el logaritmo de esta concentración, 0.952. Y entonces calculas y te va a dar aquí. Miento. Esto de aquí lo divides entre el volumen. Espérense porque tuve un lapsus. Estos solamente son moles. Ahora, esta cantidad, 0.952, la divides entre este volumen en litros, que es 160 más 120, dan 280. Cuando lo pasas a litro, es este. Esto entre 0.28 te da 0.26. Ahora sí, el pH es igual a menos el logaritmo de esa cantidad. Y entonces te va a dar menos el logaritmo de 0.26 me da 0.58. Quiere decir que la sustancia es muy ácida. Por ejemplo, si fuera al revés, calculas el pOH y luego al resultado le restas, al 14 le restas esa cantidad. No te van a poner algo tan complejo en esta etapa, pero en este caso lo que me interesa es dos sustancias, identificaste que uno era ácido, el otro era base. Si uno gana, entonces seguramente se va a ir hacia el ácido. Ácido es un pH entre 1 y 7, pero nunca toca el 7. Una base es un pH entre 7 y 14, pero nunca toca el 7. El neutro es cuando los dos moles son idénticos y hacemos pH 7. Esta es la respuesta. Si tienen dudas, me preguntan mañana en clase. Bueno, vamos a pasar a la siguiente y dice, el mosco o mosquito es un licor fermentado y destilado de caña de azúcar y naranja fabricado y distribuido por la marca homónima. Es original de la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, y su grado de alcoholemia depende del proceso de elaboración, pero en general tiene un estándar de 19% volumen-volumen. ¿Cuál es la concentración molar? Entonces, 19% volumen-volumen significa que por cada 100 mililitros de solución completa, 19 mililitros son de alcohol. Y entonces, ¿quieres saber cuál es la concentración? Te dan el etanol. El etanol, la fórmula química del etanol es, si tú tienes este, por ejemplo, esta es la fórmula. ¿Te fijas cuántos carbonos hay? 2 carbonos. Luego, ¿cuántos hidrógenos hay? 1, 2. Aquí le faltan 2 hidrógenos. 1, le faltan 3. Y este de aquí, 1, entonces son 6. Y tiene un oxígeno. Estableces aquí la masa atómica de esta sustancia y vas a tener carbono 1 por 12 da 12. Hidrógenos 6 por 1 da 6 y oxígenos 1 por 16 da 16. 16 y 18, que son los que tú tendrías aquí, te da como resultado número 34, ¿no? Entonces son 34 gramos por mol. Ahora, teniendo esto en cuenta, te dan una medida de densidad y estos son más mamarrachos que te ponen kilogramos por metro cúbico. A nosotros nos interesan gramos entre mililitros. Entonces, fíjate lo que vas a hacer. 789 kilogramos sobre metro cúbico, lo multiplicas. Estos kilogramos, decimos que un kilogramo representa 1000 mililitros, digo 1000 gramos. Y un metro cúbico es 1.000.000 de mililitros. Cuando haces esto te va a quedar 0.789 gramos sobre mililitro, que significa que 1 mililitro de la sustancia pesa 789 gramos. Tú no tienes 1, tienes 19. Y entonces lo que haces es básicamente 0.780. Multiplicas 19 por 0.789 y te va a dar como resultado 14.991 gramos. Esto es lo que tú tienes ahí como dato. Ahora, ¿qué es lo que necesitas aquí? Estos son gramos, tú necesitas la concentración. Para la concentración, ese es el resultado del soluto. 14.991 gramos sobre el volumen, que es 0.1 litros, porque estamos hablando de 100 mililitros, y luego sobre la concentración molar. Un mol de la sustancia equivale a 34 gramos. Gramos con gramos los elimino, calculas esto y te va a dar como resultado 14.991 dividido entre 0.1 multiplicado por 34 y te da 4.4. Esta es más o menos la respuesta porque yo hice redondeos.
y esta es la que tomas como la respuesta. Te dieron una concentración, entonces si es porcentaje, por cada 100, 19 son de alcohol. Los mililitros ocupé la densidad y entonces dije, si un mililitro equivale a 0.789 gramos, ¿a cuánto equivalen 19 mililitros? A esto. Puse el soluto arriba, lo dividí entre el volumen y luego entonces puse la masa molar que calculé yo de este lado y me da entonces esta respuesta. Vamos a la siguiente pregunta y tenemos entonces, un experimento casero muy popular recientemente es la preparación del famoso slime, cuyo componente fundamental es el bórax o por su nombre químico tetraborato de sodio decahidratado. Tetraborato quiere decir que hay un 4, seguramente. El boro tiene un 4, seguro. Ahora, tetraborato quiere decir que aparte de esto, si tiene sodio, una de las características es que el oxígeno tiene que valer menos 2. El boro, el sodio sabemos que vale más 1 porque está en la familia 1. Y el boro, muchachos, seguramente tiene carga más 3. Entonces, ¿qué combinación de números te da 0 respetando esto? Puedes dibujarlos todos o podríamos hacer lo siguiente, por ejemplo, Na más 1, 2, B más 3, 4, oxígeno menos 2, 7. Multiplicas 1 por 2, 2, 3 por 4, 12. 12 por 2, 14. Listo, ya la encontramos. La que da 0 es la respuesta. Esta es la respuesta. Entonces, básicamente de entrada dice tetraborato, al boro ponle un 4. Entonces quita las respuestas que no tengan boro 4. Comparas entre estas dos, pones los números de oxidación que tú sabes que tiene que tener. Tetraborato, el boro está en una familia 3. Si está en una familia 3, solamente tiene 1 y 3. El número grande es este. Chiquito, o sea, terminación ito, es el número chico. Ato es el número grande, 3. Por eso puse este 3 aquí. Y con esto entonces tenemos la respuesta. La siguiente pregunta dice, una de las virtudes de la química orgánica es la síntesis, es decir, obtener nuevas moléculas a partir de otras totalmente distintas. Una de estas reacciones es la reacción de Wurtz. Esta reacción está basada en la formación de un alcano, según el esquema, tomando como ejemplo de partida el alcano de 3 miembros. Para la reacción de Wurtz, hagan de cuenta si tú quieres obtener una molécula que es de 8 carbonos, o sea, un octano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entonces tienes que meter, para que ocurra la reacción, tienes que meter un no metal y tienes que meter seguramente la mitad de la cadena. Entonces vamos a poner 1, 2, 3, 4. Entonces en este caso meto una sustancia de 4 carbonos y la sumo con ese nitrógeno, perdón, con ese no metal y me va a dar la reacción de Wurtz. Entonces dice, según lo anterior responde, ¿qué reactivo tendrías que usar para hacerlo reaccionar con sodio y formar el octano? Si buscas octano, la mitad es 4 y entonces necesitas sodio. En este caso, para hacerlo reaccionar con sodio, pues vas a meter otro no metal. En este caso, busca el que tenga en el carbono número 1 un butano simple. Listo. No sé butano porque tiene una reacción rara y tú te interesa que sea simétrica. Para que fuera secbutano, entonces, por ejemplo, tendrías que tener estas características. Entonces, la otra sustancia tendría que ser y así, tendrías que nombrarla. Pero en este caso es un octano simple, la partes por la mitad y el butano simple es el que utilizas. Nada de alcohol ni nada. Solamente el alcano solito y el no metal. Esa es una reacción que se llama reacción de Wurtz. Vamos a la siguiente y la siguiente dice, ¿cuál de las siguientes opciones es una molécula aromática? Es la que tenga benceno. Y entonces decimos, bueno, aquí está el benceno. Ninguna de las demás tiene benceno. Eso lo tienes que tener bien clarito. Las proteínas son polímeros de elevado peso molecular de un grupo de monómeros de bajo peso molecular llamados aminoácidos. Tal cual su nombre lo indica, estos monómeros se distinguen principalmente por dos grupos funcionales, amina y ácido carboxílico. Esta combinación les da la capacidad de actuar como anfóteros. Indica cuál de los siguientes compuestos son aminoácidos y no te pone ni una imagen. Seguramente es un error aquí del diseño, ¿no? Si tú buscas un aminoácido, buscas entonces un carbono central que tenga unión a una cadena, o un radical carbonado, que tenga un hidrógeno por un lado, que tenga un ácido carboxílico por otro lado y que tenga una amina hacia el otro lado. Esta es la fórmula general de un aminoácido.
aminoácido carboxílico, característica anfótera, porque de este lado es ácido y de este lado es base. Entonces, eso es lo que tendrías que buscar. La siguiente pregunta nos dice, la palabra parafina se deriva del latín apenas y afinis, de ahí que la palabra parafina se usa para nombrar un tipo de compuestos que se llaman alcanos. Los alquenos se llaman Espérenme tantito porque tengo como que se me está trabando ahí. Entonces, los alquenos, les digo, las parafinas, que normalmente se relacionan como con ceras, se conocen como parafinas, los alcanos parafinas. Y las olefinas son los alquenos. ¿Vale? Y normalmente, pues los alquinos no tienen el nombre común, el más famoso es el acetileno, y tú lo lees aquí y dices, aquí hay un doble enlace, pero este es un nombre raro que a mí no me gusta, que en realidad hace referencia al etino. Por ahí si te lo preguntan para confundirte. Vamos a la siguiente y dice, el ácido fórmico es un compuesto orgánico el cual provoca sensación de quemazón y ardor al contacto con la piel. Este ácido, de hecho, es uno de los que inyectan algunas especies de hormigas y abejas al picar, de ahí su nombre de latín fórmica, que significa hormiga. Si este ácido es el más sencillo de los ácidos carboxílicos, ¿cuál de las opciones es? El más sencillo de los ácidos carboxílicos se llama ácido metanoico. Entonces, metanoico tiene un carbono y debe de tener seguramente en ese carbono oxígeno, y de este lado debe de tener el hidrógeno para cumplir con la tetravalencia, porque tienes OH hacia un lado, tienes el carbonilo hacia el otro, y como no puede tener otra cadena de carbono, lo cierras con hidrógeno. La fórmula tendría que ser esta, y entonces esta de acá es la respuesta. No puede tener aquí, de aquí le falta un oxígeno porque este es un alcohol. A este de aquí, este es un aldehído, y este de aquí, en este caso sería más bien como una acetona. Entonces esa no es. La 16 dice, en el estudio de la química orgánica, los isómeros resultan parte importante en la clasificación de los compuestos. Un isómero es misma fórmula, distinta estructura. Busca eso. Completamente iguales en composición y estructura, bye. No. Compuestos, misma fórmula, diferente estructura, esta es la respuesta. Son compuestos que tienen la misma fórmula, pero diferente estado de agregación, ¿eso qué? Son compuestos que tienen la misma fórmula, pero diferente cantidad en su composición atómica, entonces no pueden tener la misma fórmula. Misma fórmula, distinta estructura, como cis y trans. Es lo mismo, nada más que uno ve para arriba y otro ve para los dos lados, iguales. Cis y trans. Luego, la pregunta número 17 dice, la geometría en las moléculas orgánicas resulta importante ya que pueden relacionarse con su reactividad. De las siguientes opciones, ¿cuál tiene geometría lineal? Ustedes saben perfectamente el etino. Alquinos, lineal. Alcanos, tetraédrica. Alquenos, trigonal plano. Eso lo saben perfectamente. ¿Cuál es la fórmula general de los alquenos? CnH2n. Este es alcanos y este es alquinos, y esta ni existe. La leucina es uno de los 20 aminoácidos esenciales que utilizan nuestras células para sintetizar proteínas. ¿Cuál es el porcentaje de nitrógeno en este aminoácido? Y entonces aquí, por ejemplo, normal te debían de haber puesto la imagen para que tú calcularas la fórmula y a partir de eso calcularas el porcentaje. Yo te voy a dar la fórmula ya como para evitarnos ese proceso. La leucina tiene una fórmula que es así. C6H13NO2. Calculamos 6 por 12 y entonces en este caso me va a dar 72. Luego hidrógenos 13 por 1, 13. Nitrógenos 1 por 14, 14. Oxígenos 2 por 16, 32. Entonces sumamos todos estos y nos van a dar entonces como resultado 72 más 13 más 14 más 32, 131 gramos por mol. Si te interesa el del nitrógeno, 131 gramos equivale al 100%. ¿Cuánto equivale el de nitrógeno, que es el 14? Entonces multiplicamos 14 por 100 entre 131 y nos da como resultado 10.68. Esta es la respuesta. Redondeado. 20. Responde con verdadero o falso. El vanadio fue descubierto en México bajo el nombre de eritronio, pero no fue reconocido. Verdadero.
La leche de magnesia es cloruro de magnesio, falso. La leche de magnesia es hidróxido de magnesio, no cloruro de magnesio. Los metales alcalinoterrios reaccionan violentamente con el agua, falso. Los que reaccionan violentamente son los alcalinos, o sea, el sodio, el potasio, esos. El isótopo carbono 14 sirve para datar restos fósiles, verdadero. Vamos a las siguientes. Dice, ¿el tritio es un isótopo del primer elemento considerado gas noble? No, el tritio es un isótopo del hidrógeno, no del helio. Entonces, falso, ¿no? ¿El agua regia tiene la capacidad de disolver componentes o aleaciones de oro? Sí, el agua regia es una combinación de concentraciones altas de ácido nítrico con ácido clorhídrico. Cuando, por ejemplo, no sé si de repente que vas a empeñar, ahí por ejemplo en el Monte de Piedad o donde sea, vas a empeñar una alhaja de que es de oro y ellos te dicen es de oro y tú te aferras a que es de oro y los quieres engañar, lo que ellos te dicen es, le voy a poner agua regia. Si disuelve, quiere decir que, no, que sí es de oro. Si no disuelve, quiere decir que no es de oro, pero se puede dañar la pieza. Entonces, ahí la mayoría de la gente confiesa. Y si no, pues entonces hacen una prueba y ven que se degrada un poquitito y entonces quiere decir que es oro puro. Bueno, no oro puro, pero sí es un oro de buen quilate. Quilataje, pues. ¿Cuál es el número atómico del elemento que en estado basal posee la siguiente configuración electrónica? Suma los números que están después de las letras y ya tienes el número atómico. 2 y 2, 4 y 6, 10, 12 y 1, 13. Aquí está la respuesta. Así de simple. 22. ¿Cuántos protones, neutrones y electrones tiene el átomo de azufre menos 2? El azufre, carga menos 2. Te vas a tu tabla periódica, número atómico 16 y masa atómica 32. Protones, 16. Neutrones, la resta, 16. Electrones, 16. Si ganaste 2, son 18. Entonces buscamos el que tenga 18 electrones y esta es la respuesta. Identifica la respuesta que contenga un elemento alcalino y un calcógeno. Alcalino, familia 1, calcógeno, familia 6. Vas directo a tu tabla periódica. Sodio, familia 1, bromo está en la familia 7, no te interesa. Litio en la familia 1, está en la 5, no te interesa. Potasio, familia 1, azufre, familia 6, esta es la respuesta. Magnesio, familia 2, cloro, familia 7, no es la respuesta. Lo único que tienes que saber es cómo se llaman los nombres de las familias. Indica cuál de las siguientes fórmulas moleculares es las del periodato de calcio. Periodato, calcio primero. El calcio tiene valencia más 2. Luego, el periodato lleva hidrógeno, seguramente con carga más 7, y el oxígeno con carga menos 2. ¿Sale? Normalmente los aniones que traen yodo normalmente se comportan como menos 1. Entonces, cuando tú lo pasas acá no se ve nada, pero entonces el número del metal se tiene que ver reflejado acá. Independiente de los números, busca uno que tenga entonces el paréntesis 2 y entonces esa es la respuesta. Si calculas, seguramente este yodo va a tener valencia más 7. Vamos a calcular. Y tiene que dar 0. Más 2 este, menos 2 este y este valencia 7. 2 por 1, 2. 7 por 1, 7 por 2 da 14. 2 por 4, 8 por 2, 16 negativo. Esto da 0. Efectivamente se cumple. Insisto, casi todas las sales que tienen en el no metal alguien de la familia 7, el número sumado es 1. Entonces cruzas el número del metal y te lo debería en un paréntesis. Indica el nombre correcto de los siguientes cambios en el estado de agregación. De líquido a gas, ya evasión. De sólido a gas se conoce como sublimación y de gas a líquido se conoce como condensación. La respuesta es esta. Entonces recuerda, sólido, líquido, gaseoso. De sólido a líquido, fusión. De líquido a gaseoso, evaporación. De gaseoso a líquido, condensación, también conocido como licuefacción. De líquido a sólido, solidificación. De sólido a gas, sublimación. De gas a sólido, sublimación inversa o deposición. Entonces, si te dicen de líquido a gas, evaporación. Entonces quitas las que no tengan evaporación al principio. De gas a sólido. De gas a sólido, A es deposición. Esta. Entonces, esta es la respuesta. Y licuefacción, que es de gas a líquido. Aquí está, licuefacción. Esta es nuestra respuesta. Listo.
Vamos a la siguiente pregunta, ya casi vamos a terminar. En la siguiente reacción nuclear, ¿cuál es la partícula que falta para balancear la reacción? Hay tres tipos de reacciones nucleares. Una reacción que se llama decaimiento alfa, decaimiento beta y decaimiento gamma. Alfa, el truco es, te fijas en el número atómico de antes de la flecha de reacción y luego te fijas en el número de después y el número de después es menor. Si eso pasa, la partícula que falta es alfa, específicamente en alfa me interesa que sea helio. Debe de haber un helio. Entonces en las opciones debía de haber salido helio. Aquí nos salen las imágenes. Si es beta, Z aquí y Z acá tiene que ser mayor. Es típico y entonces la partícula que debes de buscar en este caso tendría que decir beta. Y gamma, Z de un lado, Z del otro y debería de haber presencia de electrones para que eso sea gamma. Listo, es lo único que tendrás que buscar para este nivel, esto es suficiente. Si se tienen, déjame algo más grande, si se tienen 78 gramos de nitrógeno y se mezclan con 50 gramos de hidrógeno para hacerlo reaccionar y transformarlo en amoníaco, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? No puedes comparar nada que no esté en moles. Esa es la característica de los moles. Entonces, un mol, por ejemplo, dejen cambio aquí la tinta, un mol de nitrógeno equivale a 14 gramos. Si tú tienes 78 gramos, ¿cuántos moles tienes de nitrógeno? 78 entre 14 es lo que dice la regla de 3, en realidad tienes 5.6 moles. ¿Listo? Luego, tienes el hidrógeno. Un mol de hidrógeno pesa 1 gramo. Si tú tienes 50, pues seguramente tienes 50 moles. ¿Quién es el reactivo en exceso? ¿Quién es obvio que hay más? Pues hay mucho más, mucho más. Ya se volvió a trabar esto. Mucho más hidrógeno que nitrógeno. Entonces el hidrógeno se llama reactivo en exceso y el nitrógeno es el reactivo limitante. ¿El nitrógeno es el reactivo en exceso? No. ¿El hidrógeno es el reactivo limitante? No. ¿Se obtienen igual número de moles? No. ¿El hidrógeno es el reactivo en exceso? Sí. Todo lo comparas en moles. Si no están en moles, no lo puedes comparar. Así de simple. Quemar madera es un ejemplo de una reacción de combustión. Las combustiones siempre son exotérmicas, es decir, liberan calor. Endotérmica absorbe calor. Adiabática quiere decir que la materia se está transformando en trabajo, como la gasolina en un motor de combustión diésel de 4 tiempos, por ejemplo. La gasolina, por la compresión, se transforma en mover el motor. Eso es adiabático. Isobárico es que ocurre a la misma presión. Luego tendríamos, se colocan 20 gramos de aire en un globo a una atmósfera de presión y 20 gramos centígrados. 20 grados centígrados. Este se calienta hasta alcanzar 3 veces el volumen inicial. ¿Cuánto aire habrá que sacar del globo para que vuelva a su volumen inicial sin enfriarlo? Pues aquí entonces, lo que a mí me interesaría saber es cuántos moles hay en uno y cuántos moles hay en otro, por ejemplo. Y entonces, en ese sentido, estaría bien lo siguiente. Regresando a la pregunta número 27, si se tienen 78 gramos de nitrógeno, ay no, esta no era. Se colocan 20 gramos de aire y yo les había dicho que calculáramos los moles. Básicamente lo que tienes que hacer es ley de los gases y entonces tenemos presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura. Esta siempre tiene que estar en Kelvin. Para calcular algo en Kelvin, a los grados centígrados súmale 273.15, entonces te van a quedar 293.15 Kelvin, por ejemplo. La presión es una atmósfera. En este caso, lo que tendríamos que saber es el número de moles. Un mol equivale... Ay, es que se queda como pegado esto. Un mol equivale a 29 gramos. ¿A cuánto equivalen 20 gramos? Cuando haces este proceso te va a dar 0.7 moles. Si tienes 0.7 moles, ese es el número de moles. Luego tengo la presión, dijimos es una atmósfera, y la constante de los gases
es 0.082 atmósferas mol por gramos Kelvin. Lo que tendríamos aquí sería despejar el volumen, porque lo que quiero conocer es el volumen. Entonces digo, el volumen es igual al número de moles, que es 0.7 moles, por la constante 0.082. No voy a poner tantas unidades ahorita. 293.15 Kelvin, y luego esto lo divides entre una atmósfera. Te va a dar un volumen. Este volumen es 16.58 litros. Quiere decir que cuando tú metes 20 gramos de aire a una atmósfera de presión a 20 grados centígrados, el volumen del globo es de 16.58 litros. Ellos dijeron que dejaron calentar hasta que llegara a la tercera parte, o sea, al triple de su tamaño. Lo que hacemos básicamente es multiplicar 16.58 por 3, porque solamente lo dejaron cierto tiempo, y entonces alcanzó un volumen de 49.74 litros. Lo que les interesa es, ya no lo enfrías, es decir, ya no mueves ninguna variable. Ahora, lo que quieres saber es cuánto tienes que sacar de aire, es decir, el número de moles, para que regrese a su posición original. Si con la misma cantidad que era de moles, que era 0.7, lograste esta cantidad, entonces lo que necesitamos es llegar a un tercio. Entonces, básicamente lo único que tienes que hacer es quitarle a esta sustancia una cantidad. Entonces decimos, por ejemplo, 0.7 yo lo voy a dividir entre 3 porque es 3 veces el volumen. Entonces digo 0.7, lo divido entre 3 y me da 0.23. Entonces, lo que le tienes que hacer es ahora calcular todo, pero con esta cantidad, ¿no? Entonces yo digo 0.23 moles, ¿a cuánto equivalen? En realidad lo que te interesa es, si un mol de la sustancia pesaba 29 gramos, ¿cuánto tienes que tener en esta cantidad? Y entonces multiplicas y te va a dar como resultado 23 por 29, bueno, sería 0.23 de hecho, 0.23 por 29 me da 6.67 gramos, pero eso es solo de una parte. Para llegar a esta parte tuviste que haber quitado 2 veces esto. En automático, entonces la respuesta es esta. Tuviste que haber quitado esa cantidad de gramos para llegar a la posición original. Si no vas a quitar, si no vas a enfriar el globo para que se contraiga, entonces lo que necesitas es quitar aire para que se contraiga. Entonces, si ya no quieres mover la temperatura, quita aire. Y quitando aire, dice que quites 2/3 partes. Esta que calculé es una tercera parte. Esto entonces es una tercera parte. Lo multiplico por 2 y me va a dar entonces 6.67 por 2 da 13.33. Este es el resultado. Vamos a la siguiente pregunta, ya casi terminamos, y dice, la medida relacionada al promedio de la energía cinética de las moléculas es conocida como temperatura. La presión básicamente es la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo, la entropía es una medida del caos, y el calor es la energía que se produce a partir de procesos de movimiento, por ejemplo. Los números cuánticos N3, L1, M0 hacen referencia tanto a los elementos fósforo y azufre, pero también hacen referencia a un solo tipo de orbital. ¿Cuál es el orbital atómico al que hacen referencia? N3 significa que estás 3 L. Si tú tienes L, tienes 0, 1, 2 y 3, que serían S, P, D y F. Entonces yo tengo aquí P. Y luego entonces M es en 0, 1, 2, 3, entonces quiere decir que tienes menos 1, 0 y 1, quiere decir que está cayendo aquí. En automático entonces haría referencia o a que tienes 2 electrones o a que tienes 1, 2, 3, 4, 5, cualquiera de los dos, o 2 o 5. Entonces, en realidad, el que te interesa es el orbital que es P, que es este que nosotros tenemos aquí. Si hubiera caído L2 sería D, si hubiera caído L3 sería F. Si hubiera caído el E0 sería ese, por ejemplo. Y vamos a la 32. Cuando se disuelve una sal con cloruro de sodio o sulfato de amonio en agua, la solución se enfría. Si se enfría, quiere decir entonces que durante el proceso se ha absorbido calor. La reacción es entonces endotérmica. Endotérmico, absorbes calor y entonces al final en la reacción el frasco se enfría. Si es un proceso exotérmico, la reacción libera energía y entonces se calienta. Isotérmico, misma temperatura, adiabático, produce trabajo. El número S se conoce como número cuántico spin y solo puede tomar dos valores, es el giro.
los dos valores son menos un medio y más un medio. Recuerda entonces que si giraban a la derecha o si giraban a la izquierda te daban este número cuántico. El número cuántico principal, que es la n, define básicamente el nivel de energía. Entonces, el nivel energético, esta es la respuesta. Y con esto entonces terminaríamos esta parte que es para la fase eliminatoria. Si tienes alguna duda, luego házmela saber.